Estar en Hawái puede parecer unas vacaciones tropicales sin fin, pero la vida allí es mucho más diferente y difícil de lo que podrías imaginar. ¿Sabías que Hawái en realidad tiene los precios de vivienda más altos del país, con un precio medio de vivienda de $834,000? Sí, más que California. O que 8 de cada 1,000 residentes son personas sin hogar. Sí, también más que California. ¿O que es el peor estado para conducir? ¿No imaginaste tocar el claxon por 1 hora en un tráfico interminable para llegar a la playa? Vamos a profundizar y descubrir por qué vivir en Hawái puede no ser el sueño tropical que crees que es en el episodio de hoy de Map Pack, la verdad sobre vivir en Hawái de la que nadie habla. Bienvenido a Hawái, el estado Aloha, donde hace calor durante todo el año. Hay sol, hermosas playas y un ritmo de vida relajado. Suena como un pequeño paraíso. Si estás ganando el doble de lo que ganabas en el continente, eso es lo que necesitarás para sobrevivir en Hawái. Se requiere un promedio de $150,000 al año para vivir cómodamente en las islas hawaianas en comparación con $75,000 en el continente de Estados Unidos. Sin embargo, es improbable encontrar eso ya que la mayoría de las personas en Hawái están mal pagadas, por lo que probablemente necesitarás 2 trabajos como la mayoría de los locales. Y si tienes hijos, tendrás que considerar el costo de la educación privada porque las escuelas de Hawái dejan mucho que desear. Si no planeas iniciar un negocio, ten en cuenta que Hawái se ubica en el puesto 44 de 50 estados en facilidad para emprender. Luego, si la fiebre de la isla no te afecta, está la creciente tensión entre los locales y los Malihini, personas de fuera de Hawái que se mudan allí permanentemente, el creciente costo de la vivienda y la crisis de personas sin hogar. Entonces, ¿por qué Hawái tiene tantos problemas? Descubrámoslo. Comencemos con uno de los hechos más básicos sobre el estado que contribuye a muchos de sus problemas, incluyendo la fiebre de la isla. Hawái es pequeño. Con una superficie de poco más de 16,500 kilómetros cuadrados, se sitúa en el 47º lugar entre los estados de Estados Unidos, solo por delante de Connecticut, Delaware y Rhode Island. La diferencia es que si estás en Connecticut, Delaware o Rhode Island, puedes conducir al estado vecino si te apetece ver o hacer algo nuevo. Si estás en Hawái, llegar a los estados más cercanos, California y Alaska, requiere boletos de avión y un vuelo de 6 horas. Por no mencionar, si vives en Hawái, no tienes acceso a toda esa área de tierra a la vez. Hawái tiene 8 islas principales, de las cuales 7 están habitadas y solo 6 abiertas a turistas y locales. 2/3 de los residentes hawaianos viven en Oahu, que tiene una masa terrestre total de 597 millas cuadradas, o alrededor de 1,500 kilómetros cuadrados. Eso es la mitad del área del Parque Nacional Yosemite. Ahora imagina que toda tu vida, escuela, trabajo, lugares a donde ir, cosas que hacer, sitios que ver, está confinada a la mitad de un parque nacional. Hay muchas cosas hermosas allí, pero después de un tiempo, sientes que ya las has visto todas. Ahí es donde comienza la fiebre de la isla. El Centro de Asesoramiento de Bienestar en Hawái lo describe así. La fiebre de la isla o fiebre de la roca describe la sensación de inquietud, aislamiento y aburrimiento que experimentan quienes viven en islas. Es un fenómeno psicológico real que puede causar angustia y afectar negativamente la salud mental de una persona. No solo los terapeutas notan un problema, incluso los Malihini que aman el estado sienten esta fiebre a veces. Una mujer apodada La Local Honesta, quien se mudó a Hawái hace más de una década, comparte sus vivencias en la isla. Ella dijo, visitar Hawái de vacaciones es una cosa, pero si te mudas a Hawái, entonces aprenderás rápidamente lo pequeñas que son realmente las islas. Además, la mayoría de los lugares cierran a las 10 p.m., así que no hay vida nocturna. Te encontrarás con las mismas personas, harás la misma charla informal y te encontrarás anhelando un cambio de escenario de vez en cuando. Siempre podrías ir a otras islas, pero eso significa subir a un avión. No puedes simplemente subirte a un coche o a un ferry para ir de Oahu a Maui. Ahora, la fiebre insular es un efecto secundario frustrante de que Hawái sea un lugar pequeño y aislado, pero no es el único. Y eso nos lleva al increíble costo de vida en Hawái. Según PayScale, el costo de vida en Honolulu es un 85% más alto que el promedio nacional. Esto incluye un promedio de precios de alimentos 20% más altos, servicios públicos 71% más altos y vivienda 219% más altos. En comparación, San Francisco, ampliamente considerada como uno de los lugares más caros en los Estados Unidos,
solo tiene un costo de vida un 70% más alto que el promedio nacional. En cuanto a los precios de la vivienda, San Francisco registra un 182% más alto que el promedio nacional. Esto implica que Honolulu sobrepasa a San Francisco. Profundizaremos más en los precios de la vivienda pronto, porque hay una serie de razones problemáticas para ellos. Pero comencemos con el tamaño de Hawái, su aislamiento y su efecto en los precios de los alimentos y los servicios públicos. Los propietarios hawaianos podrían querer volver a usar velas, ya que la factura eléctrica promedio del hogar en noviembre de 2024 fue de $355 por mes. Los altos precios son principalmente el resultado de la ubicación desconectada de Hawái. La mayoría de la electricidad se genera a partir de petróleo importado. El envío agrega muchos costos, resultando en que el costo promedio de la electricidad en Hawái sea de 39 centavos por kilovatio hora, en comparación con el costo promedio en el continente, que es de 17 centavos por kilovatio hora. No solo es más del doble del costo promedio en el continente, sino que hace de Hawái el estado más caro para la electricidad en el país. La historia es similar para los comestibles. Aunque la comida en el supermercado ha estado lastimando los bolsillos de todos últimamente, en los supermercados hawaianos es especialmente costosa. Esto se debe a que del 85% al 90% de los alimentos vendidos en el estado deben ser importados. Debido al clima tropical de Hawái, no se puede cultivar cualquier cosa allí, incluyendo muchos alimentos básicos para los estadounidenses. Aunque puedes obtener buenos precios en cultivos locales que prosperan en el clima de la isla, como macadamias, mangos y aguacates, todo lo demás llega por barco de carga. Para agregar al problema de los costos de los alimentos, resulta que muchos alimentos no resisten bien un viaje de 2.500 millas a través del Pacífico en una humedad opresiva. La Fundación Agrícola de Hawái estima que se tira un tercio de todos los alimentos importados en el mismo momento en que se descargan en los puertos de Hawái porque ya están estropeados. Por lo tanto, los vendedores de alimentos deben cobrar precios más altos, ya que un tercio de sus productos se echará a perder. El hecho de que Hawái sea una vez más pequeño, por lo que hay relativamente poca competencia entre los supermercados, no ayuda exactamente. Las tiendas no tienen mucho incentivo para bajar los precios. Y dado que ya están pagando costos de servicios públicos y renta o hipoteca increíblemente altos, no está claro cuánto margen tienen para disminuir los precios de todos modos. Lo que nos lleva a qué diablos está pasando con los precios descontrolados de los bienes raíces en Hawái. El Centro de Investigación e Información Económica de Missouri realizó un estudio sobre los precios de las viviendas en los Estados Unidos y descubrió que en 2024 el mercado de viviendas con precios sorprendentemente altos de California tenía un precio medio de alrededor de $728,000. En comparación, el precio medio de una vivienda en Hawái era de $834,000, lo que lo convierte en el estado más caro de los Estados Unidos para comprar una casa. Podrías atribuir esto en parte al tamaño de Hawái. El espacio es limitado y el 48% de él es tierra protegida. Pero hay mucho más en la historia. Mucha gente quiere vivir en Hawái, especialmente la gente rica. Tantos compradores extranjeros con fondos masivos adquieren casas y terrenos en Hawái que oficialmente se ha convertido en un mercado inmobiliario internacional. De hecho, los locales, también conocidos como Kamai Hina, están siendo excluidos de su estado natal debido a los altos precios. En junio de 2023, el Hawaii Housing Factbook descubrió que los compradores de fuera del estado constituyen una gran parte de las ventas de viviendas en Hawái, representando más de la mitad de las ventas de condominios en las islas vecinas. El economista jefe de Hawái reveló que entre 2010 y 2020, el 24% de las casas hawaianas fueron adquiridas por residentes de otros estados y el 4% por extranjeros. Oahu tuvo la menor proporción de compradores extranjeros debido a su tamaño, pero en Maui, Kauai y la Gran Isla, más del 40% de las compras fueron de residentes de fuera del estado. Y el problema es que esto no son solo personas que se mudan de otros estados a Hawái. El gobernador Josh Green anunció que el 52% de las 89,000 rentas a corto plazo de Hawái son propiedad de residentes no estatales que obtienen dinero de ellas, lo que significa que ese ingreso sale del estado y los propietarios ni siquiera viven allí. Algunas personas y grupos de defensa señalan que Hawái tiene mucha burocracia que contribuye a la crisis de vivienda. Solo el 5% de la tierra está disponible para cualquier tipo de construcción, y gran parte de la tierra de Oahu está zonificada para casas unifamiliares, limitando el número de personas que podrían vivir allí.
Pero otros dicen que cada vez que Hawái permite que se construyan más viviendas, la demanda internacional crece aún más rápido. Y la mayoría de las veces, a los compradores internacionales ni siquiera les importa la casa en sí. Solo quieren la tierra, y a menudo derriban las casas en ellas para construir las suyas propias, casas de mucho mayor costo, aumentando el valor de la propiedad para todos los demás. Civil Beat de Honolulu dice, cito, "Los compradores e inversores externos han elevado nuestros precios de vivienda de $700,000 a $800,000, por encima de lo que sería el mercado basado en salarios locales. Los compradores locales no tienen oportunidad." Aunque eso puede sonar genial para los actuales propietarios de viviendas hawaianas, si alguna vez quieren vender, es una mala noticia para las personas que quieren mudarse de la casa de su familia y comprar su primera vivienda. Es cierto, la mayoría de los jóvenes en Estados Unidos luchan con esto, pero en Hawái es más probable encontrar un unicornio que una vivienda inicial asequible. Y para los propietarios locales que no quieren vender, son malas noticias en general, porque sus impuestos sobre la propiedad aumentan año tras año, y muchas personas no tienen el dinero para pagarlos. Porque a los locales hawaianos usualmente se les paga menos. Los locales de ascendencia hawaiana nativa o kanaka obtienen el peor trato de todos. Desde el segundo trimestre de 2024, Hawái ocupó el puesto 24 entre los estados en ingreso anual promedio, registrando aproximadamente $69,600. Esto en realidad colocó a Hawái por debajo del ingreso promedio nacional, que era de $73,219. En efecto, la mayor parte de los estados estadounidenses están por debajo de la media nacional. Y, mientras que otros lugares como Oklahoma o Idaho tienen salarios incluso más bajos que Hawái, también tienen costos de vida mucho más bajos, mientras que Hawái tiene los más altos del país. Esto implica que los locales apenas sobreviven con sus ingresos. Forbes descubrió que los hawaianos gastan un promedio de $55,500 en gastos anuales, dejándoles el ingreso disponible más bajo de cualquier población estatal, alrededor de $9,500 al año. Esto hace que muchas familias locales sean hogares. Activos limitados, ingresos constringidos. Empleados, activos limitados, ingresos constringidos. Empleados significa activos limitados, ingresos constringidos, empleados. Significa personas que ganan más que el nivel federal de pobreza, pero aún así no pueden costear lo básico en su área. Entonces, la mayoría de los menores de 30, según el nivel federal de pobreza, solo el 11% de los hawaianos ganaron menos que el umbral de pobreza. Pero echa un vistazo al umbral de activos limitados, ingresos constringidos, empleados, que refleja de manera más realista los costos regionales de vida, y el 44% de los hogares hawaianos no ganaron lo suficiente para realmente llegar a fin de mes en el estado. Quizás por eso, el Hawaii Financial Health Pulse encontró que el 23% de los hawaianos trabaja en más de un empleo. Pero ¿por qué es tan malo el salario en un lugar tan caro para empezar? Bueno, primero tiene que ver con el hecho de que gran parte del costo de vida local no tiene nada que ver con los salarios locales, sino que tiene más que ver con los compradores extranjeros de viviendas, y que Hawái tiene que importar absolutamente todo desde el continente. En Hawái, la oferta y la demanda simplemente no funcionan como deberían. Pero también tiene mucho que ver con la principal industria de la isla, el turismo. Porque aquí está el problema. Mientras que tu Mai Tai y tu habitación de resort de 4 estrellas pueden ser muy caras, ese dinero no se traduce a los trabajadores porque el turismo simplemente no paga bien. Muchos de los trabajos son empleos de servicio de nivel inicial con pocas oportunidades de crecimiento para la mayoría de quienes los desempeñan. Un estudio de la Universidad Estatal de Florida en la revista de Gestión Turística revela que los trabajadores de la industria turística no solo tienen salarios bajos, sino los ingresos semanales más bajos de cualquier segmento laboral. El estudio analizó los salarios en Estados Unidos de 2006 a 2018, cubriendo más de 12 industrias. Tarek Dogrum, profesor asistente en la Escuela de Hospitalidad, dijo que mientras el salario semanal promedio en todas las industrias era de $710, esto fue en los años 2010 cuando eso todavía significaba algo, el salario semanal promedio en ocio y hospitalidad era de $311. Eso es menos de la mitad del salario total. Además, los salarios del sector de la hospitalidad no están al día con la inflación y los aumentos salariales generales. Dogru vio que por cada aumento de $1 en el salario de la economía, los salarios en ocio y hospitalidad solo aumentaron 81 centavos. Esa es parte de la razón por la que muchas personas que trabajan en ocio y hospitalidad en otros estados ven sus trabajos como temporales, o quizás trabajos iniciales para hacer cuando son jóvenes.
Pero en Hawái, donde la economía depende tanto del turismo para sobrevivir, frecuentemente no hay muchos otros buenos trabajos a los que las personas puedan transferirse en su lugar. El Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo de Hawái encontró que si se incluyen los impactos directos, indirectos e inducidos de la industria, el turismo contribuyó con el 23.6% de la economía total del estado. En islas turísticas como Maui, la industria es incluso más crucial. El turismo contribuye con el 37.8% de la economía de Maui, y el mismo departamento estudió los salarios del turismo en su estado y descubrió que lo que era cierto en el resto de los Estados Unidos también era cierto aquí. Un grupo, los hawaianos nativos, estaban obteniendo la peor parte. El salario promedio en turismo entre 2017 y 2021 fue de $44,000 por año, decenas de miles por debajo del salario general promedio en Hawái. Pero los hawaianos nativos recibieron incluso menos que eso, con el trabajador promedio de la industria turística ganando casi $39,000 o un 12% menos que el salario turístico promedio. El estado claramente depende del turismo y tiene muchas oportunidades de trabajo en la industria. Pero también está claro que el turismo no ofrece a los locales muchas oportunidades para trabajar y llegar a un salario con el que puedan sobrevivir. Sin mencionar que el sistema de impuestos de Hawái es absolutamente horrible para los trabajadores con salarios bajos. Es el tercer peor estado en los Estados Unidos cuando se trata de gravar a las familias de menores ingresos. El 20% de los contribuyentes con menores ingresos son gravados con un 14.1%. Eso es aún más agravante cuando descubres que el 1% superior en Hawái está gravado con un 10.1%. Este sistema reduce aún más el salario neto de muchos hawaianos, especialmente aquellos más vulnerables a la pobreza para empezar. Y ese apenas es el único problema que causa el turismo, como verás pronto. Podrías estar pensando, si el turismo paga salarios bajos, ¿por qué los hawaianos no intentan iniciar sus propios negocios para tener más oportunidades de crecimiento? Y la respuesta es, porque no es muy fácil iniciar un negocio en Hawái. WalletHub clasificó a Hawái en el 44º lugar de 50 estados cuando se trata de iniciar un negocio. Iniciar uno cuesta una cantidad considerable y el mercado y la base potencial de clientes es de un total de 1.44 millones de personas, gracias a la geografía y la población relativamente pequeña de las islas. Eso significa que las personas en Hawái tienen más problemas para iniciar negocios que podrían aumentar sus ingresos. Si el emprendimiento está fuera del alcance de la mayoría, quizás perseguir una gran educación es la solución para obtener un trabajo mejor remunerado. Pero Hawái se encuentra muy por debajo del promedio en educación pública, exactamente en el puesto 37 de 50 estados. Según un medio de comunicación local que informó sobre los problemas educativos de Hawái, el estado no ha realizado inversiones en aprendizaje virtual y educación digital en la misma medida que otros estados de Estados Unidos. También tiene una falta general de métodos de educación innovadores o enseñanza alternativa como las escuelas Montessori. Quizás por eso, un número muy alto de personas en Hawái envían a sus hijos a escuelas privadas. De hecho, Hawái y Washington Distrito de Columbia tienen el porcentaje más alto de asistencia privada en el país, empatados con el 17% de los estudiantes locales que asisten a escuelas privadas en lugar de públicas. Con una matrícula promedio de aproximadamente $14,800 por año en las escuelas privadas de Hawái, a partir de 2025, esto representa una carga financiera para las familias del estado. Y es otro obstáculo más para crear oportunidades para familias de diferentes clases socioeconómicas. Pero al menos todos pueden disfrutar de la belleza natural de la isla, ¿verdad? Hawái, al ser un destino tan atractivo, hace que la vida local sea insoportable durante la temporada alta de turismo, que generalmente dura de diciembre a abril. La gente local planifica su vida y sus recados alrededor de las horas pico del día para evitar las filas y el tráfico causado por más de 10 millones de visitantes anuales a la isla. Y las islas son tan pequeñas que es casi imposible evitar completamente a los turistas. Tu ruta al trabajo, la escuela, el banco, el supermercado o de regreso a casa probablemente cruzará alguna arteria principal poblada de turistas. De hecho, otro estudio de WalletHub encontró que Hawái era el peor estado para conducir de todos los 50 estados. Lo siento por los neoyorquinos y angelinos que pensaban que habían ganado este título. Esto puede ser una sorpresa para aquellos que no han vivido allí. Pero tiene sentido, si piensas en el hecho de que hay relativamente pocos kilómetros de carretera debido al pequeño tamaño de las islas. También hay poco transporte público, aparte de algunos autobuses públicos que son en su mayoría lentos y difíciles de usar, especialmente fuera de Oahu.
Eso significa que además de todos los alquileres turísticos que ocupan las carreteras, casi todos los hogares hawaianos poseen al menos un coche, sino más para varios miembros de la familia, para que todos puedan llegar al trabajo, clases, etc. Es una carga financiera adicional que aumenta el costo de vida y congestiona las carreteras principales. De hecho, la última encuesta muestra que los hogares hawaianos tienen un promedio de 2 coches cada uno. Como puedes imaginar, estos factores generan tensiones en las relaciones entre los locales y los visitantes, incluso los trasplantados de varios años. En la superficie, esto tiene sentido, porque hay una relación de amor-odio en cualquier destino entre las personas que dependen del turismo, pero también son desplazadas financieramente por él. Un trasplantado advierte que al mudarse aquí, es necesario tener piel gruesa, ya que el desaire está casi asegurado. Pero en Hawái, el resentimiento va incluso más allá de lo local y lo trasplantado. Y eso nos lleva de vuelta a la diferencia salarial entre los nativos y otros hawaianos. Porque no es la única brecha que existe entre estos grupos. La población nativa hawaiana ha sido, y de alguna manera continúa siendo, tratada como si fueran las personas que menos merecen una buena vida en sus tierras natales. El problema comenzó en 1778, cuando los europeos blancos, conocidos como Haole, bajo el mando del capitán James Cook, hicieron contacto por primera vez con los hawaianos indígenas. Ese contacto inmediatamente propagó tantas enfermedades que la población local casi fue exterminada, reducida de 800,000 a 39,000. A pesar de ese horrible comienzo, Hawái continuó siendo reconocido como un reino independiente por otras potencias por un tiempo. A lo largo del siglo XIX, 5 compañías de azúcar estadounidenses tomaron gradualmente el control de la economía hawaiana, creando resentimiento entre los locales. Luego, en 1893, los Marines de los Estados Unidos decidieron que también podrían tomar el control real de Hawái y derrocaron a la reina Liliuokalani y al resto del gobierno. El 95% de los hawaianos firmaron peticiones contra una anexión total de los Estados Unidos, y junto con la reina Liliuokalani, las llevaron hasta el Congreso de los Estados Unidos. Valientemente presentaron y defendieron quejas válidas durante el transcurso de 3 meses. Primero y principal, que una potencia extranjera derrocara a un gobernante violaba el derecho internacional. En un giro bastante impactante, los Estados Unidos, de todos los lugares, estuvieron de acuerdo con esa línea de razonamiento. Pero, como sucede con la mayoría de las pequeñas victorias en la política, esta fue rápidamente revertida y destruida. Al año siguiente, estalló la Guerra Hispanoamericana, y los Estados Unidos comenzaron a soñar con construir bases navales en un lugar estratégico en el Pacífico. Hawái fue anexada a los Estados Unidos en 1898. Para agregar insulto a la injuria, los Estados Unidos prohibieron las prácticas religiosas indígenas y también prohibieron la enseñanza del idioma hawaiano en las escuelas. Trabajadores del continente, así como trabajadores japoneses y chinos, fueron enviados a trabajar en plantaciones de la isla. Al mismo tiempo, los Estados Unidos consolidaron el control financiero de las islas y establecieron bases militares. Cansados de recibir un trato bastante malo como territorio, los activistas locales solicitaron hacer de Hawái el último estado en ser añadido a la Unión en 1959. Desafortunadamente, pocos beneficios llegaron a la gente nativa incluso después de que Hawái fue reconocido como un estado. Y como puedes imaginar, toda esta historia comenzó la relación entre los hawaianos nativos y particularmente los no isleños blancos con el peor de los pies. Esto ha llevado a tensiones entre los turistas y los trabajadores de servicios en la isla. También existe una gran brecha para los hawaianos nativos en términos de salarios, propiedad de viviendas y calidad de vida general, en comparación con casi todos los demás en la isla. En primer lugar, los hawaianos nativos pueden ser los más afectados y los menos contentos con la afluencia de turistas a sus costas. Un informe confirma que muchos hawaianos nativos sienten que el crecimiento de la industria turística ha contribuido a una degradación de sus valores culturales. ¿Cómo es posible? ¿Acaso la industria turística no preserva las tradiciones hawaianas? Después de todo, casi todos los resorts tienen bailarines que suben al escenario para bailar un hula tradicional con faldas de hierba. Bueno, resulta que las faldas de hierba nunca fueron elementos tradicionales de ropa en Hawái. Más bien, sus versiones occidentalizadas y distorsionadas de la cultura nativa se destinaban más a un espectáculo para turistas que a cualquier representación auténtica de la historia o cultura hawaiana. En realidad, tuvieron su inicio en el circuito de vodevil, y eso aplica para muchas de las cosas que los occidentales asocian con la cultura hawaiana. Además, la historia y el presente de Hawái han desgastado la cultura y la tierra nativas.
Por ejemplo, sitios espirituales locales como Kahulawe fueron puestos bajo la jurisdicción de la Marina de los Estados Unidos, quienes decidieron usarlos para prácticas de bombardeo. Esto enfureció a los nativos, y las prácticas históricas de Estados Unidos contribuyeron a la pobreza actual de la población nativa. En los años 60 y 70, los agricultores locales, muchos de ellos nativos hawaianos, fueron desalojados y desplazados en nombre del desarrollo de la tierra. Esto es en un estado que eventualmente desarrollaría el gran problema con la falta de vivienda que tiene Hawái hoy en día. En un estado con precios de vivienda en constante aumento, cada vez más personas se encuentran sin un lugar al que llamar hogar. En 2017, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos publicó un informe que indica que Hawái es el estado con la tasa de falta de vivienda per cápita más alta en los Estados Unidos. A partir de 2024, 8 de cada 1,000 residentes son personas sin hogar, igualando a Nueva York. En 2016, el 42% de las personas sin hogar en el estado se identificaron como hawaianos nativos o isleños del Pacífico. Obviamente, los precios de la vivienda en Hawái han afectado a todos los que viven allí, pero los hawaianos nativos que perdieron tierras y hogares durante las últimas generaciones y no tenían nada que heredar fueron los más afectados. La escasez de viviendas y la pobreza se volvieron un círculo vicioso, lamentablemente. Aunque los hawaianos nativos están empleados al mismo ritmo que los demás hawaianos, generalmente tienen trabajos de menor ingreso, incluso fuera del turismo. Esto podría tener que ver con el hecho de que solo el 11.5% de los hawaianos nativos tenían un título universitario en 2017, en comparación con el 22% de la población general del estado, dándoles menos opciones para trabajos mejor remunerados. Es por eso que ganan menos en 2017, $66,300 de ingreso medio del hogar, en comparación con $77,800 de ingreso medio del hogar para todos los residentes hawaianos, lo que los mantiene en la pobreza. En un estado de alto costo como Hawái, no obtener un título para tener la oportunidad de un trabajo mejor remunerado no es solo algo de lo que tus padres siempre te molestarán. Es un problema existencial. Como dice el profesor Jonathan Okamura de la Universidad de Hawái, pensarías que tener un trabajo a tiempo completo te mantendría fuera de la indigencia, pero ese no es el caso. La lucha por sobrevivir en Hawái es real. Esta constante presión económica puede ayudar a explicar por qué los hawaianos nativos enfrentan tasas alarmantemente altas de abuso de sustancias e encarcelamiento. Pero también sufren algunas de las peores tasas de muerte y enfermedad, no solo en el estado, sino en todo el país. Muchos indígenas todavía abogan por la restauración de tierras o la restauración y compensación, aunque eso realmente aún no ha sucedido. En 1993, Estados Unidos se disculpó con los nativos hawaianos por derrocar a su reina, un siglo después del evento. También admitieron que los hawaianos nunca habían renunciado voluntariamente a su tierra. Y eso es todo por ahora. Es por eso que, a pesar de que Hawái es uno de los estados más diversos del país, las relaciones entre los diferentes grupos no siempre son las más fáciles. Después de los devastadores incendios de Maui en agosto de 2023, que causaron 16,000 millones en daños a la propiedad en la isla, los funcionarios y líderes locales pidieron una pausa temporal en el turismo a Hawái, o al menos una disminución en el número de turistas. Esto es para que puedan reconstruir y encontrar una nueva forma de avanzar hacia el futuro. Pero a pesar de que hubo una desaceleración temporal en la afluencia a la isla, parece que las llegadas de turistas se recuperaron rápidamente y están a los niveles previos al incendio en 2025. Por no mencionar, Hawái va a tener que lidiar con otro problema urgente: el cambio climático y el mal uso de la tierra por parte de los complejos turísticos. Esto ha resultado en que el estado ha perdido 13 de 750 millas de costa hasta ahora y el 70% de las playas hawaianas están erosionándose activamente. Si Hawái alguna vez va a convertirse en un lugar hermoso y asequible para vivir tanto para turistas como para locales, se necesitan una mejor gestión de la industria turística, el medio ambiente y programas de vivienda asequibles para los locales. Gracias por acompañarme. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más como este, considera suscribirte y activar las notificaciones. Hace una gran diferencia. Gracias de nuevo, nos vemos la próxima vez en MadPack.